Viví situaciones de discriminación y racismo. Uno empieza a sentir vergüenza de hablar, pero en realidad uno no es tímido. Si nosotros nos ponemos a ver los artistas reconocidos a lo largo de la historia argentina, son todos blancos. En el cine argentino están protagonizadas por gente blanca. Tratándome de migrante, diciendo comentarios de que yo no merecía ser atendida. El asesinato de George Floyd fue el detonante para que la sociedad estadounidense diga basta al racismo sistémico del país. Como una especie de reacción en cadena, esto movilizó a gente de todo el mundo en las calles y en las redes sociales. Pero el mirar lo que está sucediendo en el norte del continente también nos hace pensar y replantearnos qué es lo que sucede acá, en nuestro país. Empezar a poner en discusión el racismo, la discriminación y la violencia policial de nuestro país. Porque más allá de que muchos se proclamen en contra de eso a través de las redes sociales, por ejemplo, es algo que sucede, que está y que nos atraviesa como sociedad. Pero para poder empezar a hablar del racismo en Argentina tenemos que viajar un poco para atrás, viajar a través de nuestra historia. Podemos plantear que el origen del racismo estuvo en el descubrimiento de América. ¿Recuerdan ese esquema para conocer el mundo que planteamos, que habíamos visto en el secundario, allá lejos hace tiempo, con lo cual los positivistas conocían el mundo, esto de la separación entre sujeto y objeto? Bueno, ahí el sujeto era el conquistador, el sujeto blanco, masculino, europeo, propietario, y el objeto eran los territorios por conocer y apropiar. Por eso decimos que el origen del racismo está en el descubrimiento de América, pero particularmente en la Argentina, forma parte de las narrativas de la fundación de la nación argentina. Y en la obra de Sarmiento, en el Facundo, se puede rastrear esta operación de construcción de un otro, de este salvaje, de este inculto, de este gaucho ladino, vago, en los términos de los marcos conceptuales de la época, claro. Así podemos trazar un hilo conductor entre el negro, el indio, el analfabeto, el gringo ignorante de antes y el planero, el negro cabeza y las que se embarazan por un plan de hoy. Son formas de categorizar y ordenar lo social. Uno podría pensar, bueno, pero las cosas evolucionan, los años pasan y las cosas cambian. Sin embargo, hay algo que nos forma a nosotros como personas que todavía no cambió mucho. Hablo de la educación, esa que recibimos en la escuela primaria, en la secundaria, a través de los libros, los manuales. ¿También tienen una tendencia racista? Tengamos en cuenta que la escuela nace como una forma hegemónica de imponer una cultura dominante, invisibilizando otras culturas y otros sectores que también tenían derecho a la educación, como los pueblos originarios, las personas con discapacidad. Recién en los últimos años esta matriz cambia con la sanción de leyes de protección de derechos de estas minorías. De todas formas, creo que existe una asincronía entre la promoción de derechos que se trabaja en las escuelas y el sistema económico y social que crea sectores de la población que sobran. Ahora, ¿vos qué crees? ¿Somos un país discriminador o no? Si miramos a las cifras, tenemos varias cuestiones por las cuales discriminamos. Según un estudio del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo XXI, el 70% de los argentinos se sintió discriminado al menos una vez. Uno de los principales motivos es el origen social. Esto pasó el año pasado cuando yo fui a un sanatorio público a sacar un turno médico. Cuestión que tenía que hacer un trámite de pagar una cooperadora que yo no sabía. Mientras hablaba con una señora de administración, escuché a alguien que hablaba en voz alta. Me di cuenta que se dirigía hacia mí. Era una señora que se había escuchado que yo no había pagado, que fue por desconocimiento más que por otra cosa, tratándome de migrante, diciendo comentarios de que yo no merecía ser atendida, comentarios desagradables hacia mi aspecto físico, desde mi supuesta migración. Migrante o no, nadie merece ser tratado así. Miré a mi alrededor y había gente que asentaba con la cabeza dándole la razón, o algunas personas que hacían comentarios igual de desagradables. Y no supe qué hacer y me fui. Me saqué el turno médico. Los más afectados por el origen social son las poblaciones más pobres de nuestro país y también las comunidades indígenas. Y si seguimos en la línea de la discriminación, también puede ser porque sos extranjero, por tu identidad, por tu género, por discapacidad, por si vestís de una forma determinada u otra. ¿Te acordás del caso del enfermero? ¿O del chico que estaba en la mesa para votar? La discriminación afecta a poblaciones enteras. El impacto en la subjetividad de las personas, en la autopercepción, en la autoestima, que limita gravemente sus posibilidades de desarrollo. Además, posee otra consecuencia definitiva en algunos casos, es que los individuos terminan por creerse lo que se dice de ellos.
destruyen en 1000 pedazos su identidad. Mismo, si te pones a pensar, en todo lo que nos entra por los ojos también hay una supremacía blanca. El tema más lo veo en las publicidades y en las artes escénicas, que es, digamos, mi tema. Cuando, por ejemplo, las películas más conocidas, más populares, incluso en el cine argentino, están protagonizadas por gente blanca, ¿no? Tanto mujeres como hombres, y los roles que se les asignan a la gente marrón, con características, con rasgos andinos, quizás con rasgos de pueblos originarios, siempre son roles como de encargado de edificio, verdulero, empleada doméstica. Son todos roles de trabajos que son como el estereotipo del espacio que la sociedad nos da a nosotros, las personas marrones. Entonces eso es una barrera un poco, porque no te ves representado, porque no tenés referentes, o al menos no son tan conocidos como sí otros artistas, y eso hace que uno no se sienta parte. Si nosotros nos ponemos a ver los artistas reconocidos a lo largo de la historia argentina, son todos blancos. Creo que eso, conjunto al estereotipo de lo indígena como nuestros antepasados, o lo lejano, o alguien que vive en una comunidad lejos de todo, ¿no? O el estereotipo de lo villero y lo conurbano, de que es alguien que no se profesionaliza, de que es alguien que no hace arte, etc. Medio que influye en que vos no te sientas como que perteneces a estos espacios aunque los ocupes. Todo esto no solamente nos lleva a replantearnos a nosotros como ciudadanos, sino también al Estado y, lo más polémico, las fuerzas de seguridad. Si buscamos casos recientes de abusos policiales, nos vamos a encontrar que a los que golpean, maltratan y disparan no son a los blancos. Lo importante acá es que uno tiene que sacarse de la cabeza esa idea de que por el aspecto del otro uno lo puede prejuzgar y andar adivinando qué hace, qué no hace, de dónde viene y qué onda con su vida. Creo que durante mucho tiempo silenciamos y callamos por vergüenza, como si ser marrón, marrona, negro, negra o de otro color estuviera mal. Creo que desde lo individual y colectivo es necesario repensarnos y transformar los modos de vincularnos, los modos de expresarnos, para que así puedan cambiar las cosas, pero no desde una mirada de inclusión, sino realmente desde el querer transformar los territorios y espacios que ocupamos.